Bueno, saludos a todos los que van a escuchar esta nota política de Muchilanga, la segunda que hago de forma oral. A los que no saben, no me conocen, yo he hecho unas notas políticas de Muchilanga en mi muro de Facebook, que son pequeñas noticas de coyuntura sobre lo que nos distrae de los debates de fondo en el proceso. Es lo que dijo uno del otro, lo que dijo el otro de uno. Y en ese debate de noticioso, a veces nos perdemos de los debates profundos que hay detrás. Bueno, hoy vamos a comentar la columna de Antonio Caballero, El fantasma del comunismo, que publicó en Semana en estos días. Y lo he querido titular la réplica, la reflexión sobre esa columna como Antonio Fukuyama Caballero versus Thomas Jefferson. Y es que no puedo dejar de advertir en el título, pero además en el tono en general de la columna, el esfuerzo, digamos, de Antonio Caballero por relativizar la preocupación frente al comunismo. ¿Quién se preocupa ahora por el comunismo? ¿Quién debe preocuparse por el comunismo? Nadie tiene por qué preocuparse por el comunismo. Es un poco la sensación que está detrás de la columna o del mensaje que quiere dejar Antonio Caballero, que no es una contraargumentación frente a las personas que están preocupadas sobre el tema de la posibilidad del comunismo a partir de la negociación de La Habana, sino que es realmente un ataque, digamos, liviano, un ataque ligero acerca de la preocupación en sí misma. ¿Por qué alguien se tiene que preocupar en el siglo XXI, en pleno 2016, sobre el comunismo? Y eso me hizo recordar, por supuesto, el tipo de reflexión que hizo Francis Fukuyama cuando se cae el muro de Berlín y se cae el imperio soviético, y entonces se anuncia supuestamente el auge de las ideas de la libertad económica, sobre todo de la libertad política, y Fukuyama, en una frase completamente autocomplaciente, dice que estamos en el fin de la historia. Ya no hay nada que hacer. Señores, preocúpense cada uno por sus negocios, el debate político está completamente resuelto y vámonos todos hacia el mundo de la democracia y el mercado. Y resulta que durante los años que siguieron a la caída del muro de Berlín y la caída del imperio soviético, en todo el planeta empieza a haber una serie de manifestaciones en las cuales se muestra que esa reflexión tan definitiva que había hecho Francis Fukuyama no es tan cierta. ¿Sí? Que hay muchas agendas que van tomando diferentes formas sobre esa visión un poco anticapitalista global que tiene su particularidad en cada contexto. Y eso, por supuesto, tiene unas explicaciones. Pero un poco cuando dice Antonio Caballero es que el comunismo es un fantasma, y después lo trata de argumentar mejor en la columna, ya hablaremos de los elementos de la columna, lo que está haciendo es el mismo ejercicio de Fukuyama, y es trivializar el problema del comunismo, trivializar el peligro del comunismo. Pongamos eso en contexto con otro personaje, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, derrota a una de las potencias europeas más importantes que ha existido, Inglaterra, y construyen una constitución con base en unos principios que relativamente se habían ensayado de cierta forma alrededor de algunos cuantos países, pero nunca de una manera, digamos, tan contundente. Y ni aún así, Thomas Jefferson dice, hemos llegado al fin de la historia. O dicho de otra forma, dejémonos de preocupar por la monarquía y el absolutismo monárquico. No, para nada. Thomas Jefferson tiene un espíritu crítico y una profundidad histórica adicional que les permite comprender que el peligro del absolutismo está siempre presente en la historia de la humanidad. Hoy llamamos comunismo a la expresión más vendida, mejor vendida quizás, de lo que ha sido siempre el peligro del absolutismo económico.
el control por parte del Estado y sus gobernantes, sus representantes, de la vida cotidiana de las personas en sus intercambios y sus expresiones personales y sus preocupaciones personales. Cada absolutismo en su dinámica económica, en su expresión económica, con diferente tipo de argumento detrás, unos por razones de religión, por relaciones de raza, por relación de territorio, por razón de clase. Cada uno tiene una justificación, pero todos al final tienen el mismo instrumento: el Estado ampliando su poder coactivo en la vida de los ciudadanos. Y Thomas Jefferson, frente a esa comprensión histórica, más allá de la pequeña coyuntura, digamos, del gran logro estadounidense de la Constitución de Libertad, la Declaración de Independencia y el desarrollo de un gobierno no hereditario y una separación de poderes en regla, con toda esa conciencia, Thomas Jefferson advierte, dice: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. ¿Por qué? Porque el absolutismo económico, en su expresión del siglo XX, el comunismo, es una amenaza permanente. No podemos bajar la guardia frente a las posibilidades de que el absolutismo económico entre a las vidas de las personas e impida el desarrollo de su búsqueda de la felicidad, la expresión de su talento y el desarrollo de los fines que quiere y las personas a las que ama. Entonces, en ese sentido, uno tiene dos formas de entender el problema. Lo trivializa en el corto plazo a lo Fukuyama y a lo Caballero, o, digamos, lo retoma como una regla de prudencia frente al rol de los estados. Si uno piensa que el Estado es bueno, pues por supuesto estará animando que el rol del Estado en la vida de la gente aumente, pero si uno entiende la maldad intrínseca del Estado y los peligros de su expansión, por supuesto comprenderá que Jefferson era muy sabio al decir que el precio de la libertad era la eterna vigilancia. Por lo tanto, es legítima la preocupación sobre la posibilidad del comunismo en Colombia. No solamente ahora, no solamente ayer, sino dentro de 10, dentro de 100 años. Es profundamente legítimo. Y frente a esa preocupación, claramente Antonio Caballero no está preparado. Y no está preparado porque a él realmente no le preocupa el comunismo. Él lo que quiere es disminuir la reflexión y la inquietud y el escepticismo frente al Acuerdo de Paz de La Habana. Sin embargo, en ese proceso va dejándonos algunas reflexiones, algunos elementos de su propia incomprensión sobre el comunismo y su dinámica, y de las dinámicas en general de la expansión del Estado en la vida de la sociedad y la pérdida de los valores de la libertad. Y eso es lo que voy a empezar a hacer con la columna de él: explicar las equivocaciones de Caballero, pero no solo por las explicaciones de Caballero, sino por los elementos que nos dan para estar atentos en la vigilancia de la libertad desde Jefferson. Lo primero que dice Caballero es que, dice en su columna, dice: para dinamitar el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, los enemigos de la paz acusan al presidente Santos de estar buscando no la paz, sino la entrega del país al castrochavismo. Aquí hay un tema que es obviamente parte de este proceso de opinión, de poner al que tiene dudas como enemigo de la paz. Y eso hace un flaco favor a la paz, que debería ser un acto racional, primero de disipar dudas, primero de entender que hay dudas que son legítimas, y segundo, que el proceso real de diálogo político desde el lado no subversivo de la mesa tiene que ser precisamente con validar esas dudas y tratar de resolverlas en la mayor profundidad, donde, por supuesto, reitero, la duda frente a la posibilidad del comunismo siempre es y será legítima. Sin embargo, frente a la entrega del castrochavismo, lo que afirma Antonio Caballero vuelve a ser trivializar y aligerar el problema. Dice: como si semejante engendro existiera o fuera apetitoso para alguien. Aquí hay un tema
que me parece que es un poco grave, y es que no esté reconociendo, por lo menos Antonio Caballero, la existencia del castrochavismo. El castrochavismo es una realidad geopolítica. Uno puede decir, si ahorita vamos a ir a ese pedazo, si el castrochavismo es igual al comunismo, pero lo que sí puede decir es que el castrochavismo existe. O sea, el núcleo, el anillo de seguridad de Hugo Chávez era cubano, que Fidel Castro y Raúl Castro controlaron la sucesión en Venezuela a partir de la entrega del cadáver de Hugo Chávez. Y que los cuidados de Hugo Chávez en la isla se dieron precisamente por la relación, por la existencia del castrochavismo. Entonces es muy difícil que alguien, digamos, trate de argumentar que existen unos enemigos gratuitos de la paz, porque sí, porque ajá, porque tú sabes, ya ellos nacieron con la bilis reventada, y negar una cosa tan básica. Podemos decir si su peso es importante ayer, antes, mañana, pero lo que sí hay que hacer en aras del debate sano es decir, sí, el castrochavismo existe. Sí, existe el ALBA, existe los guardaespaldas cubanos en el presidente venezolano y existió la transición coordinada desde La Habana del gobierno venezolano. Eso existe. Entonces empecemos por ahí. Ahora, dice, en todo caso, hace unas afirmaciones sobre el castrochavismo. Y entonces dice, es que el castrismo cubano, que no es otra cosa que ineptitud burocrática y control policial, el chavismo venezolano, que no es otra cosa que populismo corrupto, respaldados uno y otro por la militarización forzada de la sociedad y responsables uno y otro de la pauperización de sus países respectivos y mantenidos ambos por el petróleo venezolano cuando el petróleo valía. Pues ese tema de la ineptitud burocrática del control policial y el populismo corrupto respaldado en la militarización forzada de la sociedad, eso, estimado Antonio Caballero, eso es el comunismo. Eso es el comunismo. O sea, lo que usted está tratando de decir, obviamente despectivamente y con toda la razón, pues, ¿qué es el castrismo? Este control policial, esta ineptitud burocrática. ¿Y qué es el chavismo? Pues esta cosa corrupta militar y este populismo corrupto y esta militarización de la sociedad. Eso es el comunismo. Eso, Antonio Caballero, es el comunismo. El comunismo no es una cosa de arcoíris, ¿sí? Donde van todos. El comunismo es el control de la sociedad por el Estado y el Estado por el aparato de gobierno y el aparato de gobierno por la élite. Por la élite de la rama ejecutiva y la élite de la rama ejecutiva por los hombres fuertes que han hecho y que consolidan el símbolo imaginario de una revolución o del proceso, digamos, de la vanguardia del Estado en su producto. Eso es control policial, ineptitud burocrática, populismo corrupto y militarización forzada de la sociedad. Esas cuatro cosas son el comunismo. Luego, no es un fantasma. En esos países es una desafortunada realidad. Ahora dice, para corruptos y para burocráticos y para ineptos y para populistas nos basta con los anticomunistas de aquí. Y en eso estamos de acuerdo. Vamos a hablar sobre si hay anticomunistas en Colombia. Pero lo que sí es cierto es que todos esos elementos que se exacerban en unos estados comunistas existen en la esencia del Estado. El Estado es corrupto, burocrático e inepto. Y cuando se expande el Estado en la cotidianidad de la vida de las personas y cuando intenta expandirse para ajustar sus desajustes, los desajustes que produce, pues obviamente emerge la corrupción, la burocracia y la ineptitud y el populismo. Y eso sucede peor en Cuba que en Venezuela y peor en Venezuela que en Colombia, pero eso es de la naturaleza del Estado. Claro, si uno piensa que existe el Estado benevolente y que los actores que terminan en el Estado son una mezcla de Mahatma Gandhi y Sor Teresa de Calcuta, pues, o que deberían ser, pero digamos hay algo extraño que nunca nadie ha entendido porque eso nunca pasa, pues si nunca pasa es porque la naturaleza del Estado es una cosa poco agradable. Deberíamos, así como decimos que es el castrochavismo, que el castrochavismo existe, hay que reconocer que el Estado es el peligro contra la libertad y que eso obviamente genera todas estas otras consecuencias. Dice, y en esto tiene razón, hace un ejercicio interesante para tratar en esta ligereza que tenemos que ponerle un tema ligero. ¿Quién se preocupa por el comunismo en pleno siglo XXI? Esta preocupación del comunismo, digamos, tan falta de moda como usar, qué sé yo, los mechones de los 80s, usar cosas
fuera de lugar, pues el otro problema es, pero es que además ustedes están diciendo que Juan Manuel Santos es un comunista. Y entonces aquí he de compartir con Antonio Caballero que hay un relato de esta preocupación del comunismo en donde ven a Juan Manuel Santos como un topo. Un topo es un agente secreto, un agente dormido que poco a poco va escalando posiciones en la sociedad y al final, en el momento culmine, el topo, en una película preciosa de Gary Oldman, inglesa, de los topos que había introducido la KGB en MI6, en la inteligencia británica. Y entonces Juan Manuel Santos es un topo. Y es un topo, y yo entiendo que es, digamos, y eso lo hablaremos quizás más adelante en otro momento, pero hay un montón de gente que quiere entender que es un topo, porque se le pasó a todo el mundo, se le escabulló a todo el mundo, o sea, nadie entendió, de pronto los traicionó tanto que la única, piensan ellos, la única explicación posible es que durante todo su tiempo, todo su proceso, haya sido un topo. La única explicación posible de por qué él fue tan desleal con Uribe y tan, digamos, rápido en los acercamientos con Chávez y con las FARC es porque era un topo. Y ese es un pedazo de la historia que yo creo que vale la pena debatir, pero no vamos a debatir hoy, porque aquí me parece que es muy importante y es reconocer que por lo menos Juan Manuel Santos sí es un fascista. Y en ese sentido, digamos, cuando él trata de decir, pero hombre, es que él es de derecha, y le falta decir además neoliberal y es promercado y todo, vamos a hablar de ese tema. Pero los de derecha verán si se quieren guardar a Juan Manuel Santos, a mí no me interesa. El punto es que Juan Manuel Santos lo que es, no hay necesidad de decir que es un comunista, es un fascista y como cualquier estatista, pues tiene una agenda de poder y trata de llevarla en las múltiples maniobras que hace para acceder, digamos, el punto culmine del poder, que es la rama ejecutiva presidencial. Y en ese sentido, digamos, él no representa el libre mercado, él no representa el capitalismo. Él cuando fue, y trata de poner este ejemplo Antonio Caballero, no, es que Juan Manuel Santos fue ministro de Comercio Exterior en la apertura neoliberal y ya, y con eso bendecimos a Juan Manuel Santos como una persona abierta al mundo. No es cierto. O sea, Juan Manuel Santos es un hombre que viene precisamente del clientelismo del comercio exterior más importante que hemos tenido, que se llama el Pacto Internacional Cafetero, es un representante gremial, y es un representante gremial que termina graduándose en una organización burocrática para coordinar el libre comercio. O sea, que todo eso es contradictorio. Lo que hace Juan Manuel Santos precisamente es controlar el proceso de apertura, es ponerle la velocidad suficiente para que los que nunca se han molestado nunca se terminen de molestar. Es el hombre que es uno de los hombres que intenta, junto con el anterior, ¿cierto?, impedir el proceso real de una apertura en regla. Cuando había caído el muro de Berlín, pues todos los países revisan si todo su fascismo económico con el que han vivido, y América Latina a partir de la sustitución de importaciones era una de las regiones más fascista y sigue siendo más fascista del planeta, pues claro, llega un representante de este fascismo a un ministerio de comercio exterior, ¿y a qué? Pues a cuidarle las espaldas al gremio por el que había hablado y ejercido el, entre comillas, comercio exterior del café colombiano. Y con eso, cupos, préstamos, oportunidades, inteligencias de mercado, facilidades y cosas de esas, con ese comercio exterior tan de libre mercado, supone Antonio Caballero, pero realmente no lo fue, intervenido hasta lo que más y al servicio de la politiquería, Juan Manuel Santos termina como designado presidencial dándole jaque mate a un político de casta como William Jaramillo, porque él tenía el control de un instrumento político mucho más poderoso. Luego, esta agenda de un Juan Manuel Santos de apertura es completamente falaz. Lo mismo vamos a hablar después como ministro de Hacienda, no es un hombre, lo único que hace ahí es un proceso de concentración del poder para además, entre comillas técnicamente, lograr el sostenimiento fiscal de unos pagos a unos bancos que igual se habían comprometido con muchos municipios, habían endeudado a muchos municipios, entraron en quiebra y esto aquí nadie se dio cuenta
cómo pasó. Entonces viene Juan Manuel Santos a tratar de salvar no a los municipios, sino a los acreedores de los municipios. Esto es muy neoliberal. No, esto es fascismo. Juan Manuel Santos es un fascista. Eso estamos claros, ¿sí? Y ya, pues, por último, todo el proceso en el Ministerio de Hacienda vuelve y ejerce ya no los cupitos, sino la chequera, para poder terminar de armar un tinglado parlamentario, y obviamente lo vuelve el hombre que compra el Congreso, el político que mejor sabe comprar al Congreso, lo que se integra a las ansias de reelección de Uribe y lo terminan poniendo de presidente de partido de la U. Y todo esto por estatismo, por estatismo. ¿Qué le tocó pagar a Uribe? ¿Cómo le tocó pagarle a Uribe a Santos con el Ministerio de Defensa? No voy a entrar hoy en esa reflexión sobre el periodo, pero baste decir para el fascismo de Juan Manuel Santos, para reiterar el fascismo de Juan Manuel Santos, que quien lo reemplaza a él, lo reemplaza porque viene de la Federación de Cafeteros. Esta unión entre gremios y estados, los gremios, organizaciones políticas, nada de, digamos, orientadas a capturar privilegios y legislaciones particulares del erario público y de las facultades administrativas estatales, y el que le viene a reemplazar a Juan Manuel Santos es el presidente de la Federación de Cafeteros. Entonces, no hay necesidad de decir que Juan Manuel Santos es un comunista, es un fascista, es un fascista. Ahora, en el Ministerio de Defensa, si estuviéramos mirando el tema del topo, en el Ministerio de Defensa Juan Manuel Santos hace unos logros militares que claramente irían en contravía de la estrategia de topo dormido, ¿sí? Por ejemplo, el ataque a Raúl Reyes claramente es una cosa que un topo dormido nunca hubiera permitido. Entonces, es cierto, y uno puede decir, Juan Manuel Santos no era un topo. Nunca fue un topo. ¿De acuerdo? Está bien. Pero eso no significa que el proceso en el que él estaba involucrado no sea de ese fascismo preocupante que tiene condiciones de alimentar el comunismo en el largo plazo. Porque aquí el problema no es solamente si con el acuerdo de La Habana se puede llegar al comunismo, reitero, a los Jefferson, sino si se están dando condiciones para en el mediano plazo, en la destrucción de los valores de la libertad, desarrollar esas ansias de la intervención de un Estado cada vez más amplio, y de esa forma terminar ahí sí alimentando un comunismo por alguna otra vía. Después, Antonio Caballero hace una reflexión sobre Álvaro Uribe, que también vale la pena trabajar un poco para tratar de desbrozarle. Yo le pido paciencia a mis amigos, porque me parece que es importante también revisar el proceso de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe pasa de ser el indultador del M-19 al enemigo de las FARC, ¿sí? Y eso hay que explicarlo. Entonces, hay otros, desde el otro lado, que ven en Álvaro Uribe un tipo que se vistió siempre de liberal, es el topo de la derecha, es el hombre de los poderes oscuros que siempre estuvo en los sectores de izquierda, cercanos sectores de izquierda, con poder popular de Ernesto Samper, y de un momento a otro, oh sorpresa, se nos viene semejante halcón derechoso, fachoso. ¿Qué pasa con Álvaro Uribe? ¿Dónde está? Se nos perdió, se nos convirtió, era un topo. Era el topo, pero de la derecha. Y tampoco es tan cierto, que hay que relativizar el proceso, y lo que explica mucho, digamos, el proceso de Álvaro Uribe es también, digamos, que se tiene que enfrentar al crecimiento estratégico producto del narcotráfico y secuestro de las FARC. Eso es lo que le toca. El hombre que indulta al M-19 como senador termina siendo el gobernador que soporta el crecimiento estratégico de las FARC en el territorio antioqueño. Y eso evidentemente lo marca y marcará más adelante todo su trabajo. Pero él en ese momento tampoco era anticomunista. Era antifariano. Álvaro Uribe fue sobre todo, y ha sido sobre todo antifariano, pero no anticomunista. Una prueba de eso es que tuvo tiempos largos de amistad con Chávez y hasta con el mismo Castro. Y sentían que podían convivir cada uno con sus modelos alternativos de desarrollo, pero con cierta complicidad y con pinchería. ¿Por qué? ¿Por qué Uribe, que se supone que es tan anticomunista,
no detectó los problemas del comunismo, porque el anticomunismo ni el comunismo estaban en la agenda de Uribe. Uribe no era un eterno vigilante de la libertad, pero sí era un hombre que tenía, como lo que en la cultura fascista intelectual imperante, ve a las FARC como un problema de orden público y delincuencia, como terroristas y narcotraficantes. Y lo que hace de fascismo a esto es que ellos insisten en que no existen ideales dentro de la guerrilla fariana. Los FARC no tienen ideales. Y si la FARC no tiene ideales, no importa si son comunistas o no son comunistas. Entonces, entre más trato de demostrar que no tienen ideales, lo que hago es que menos comprendo los ideales que tienen en el enemigo, que lo que tiene en este caso las FARC. Álvaro Uribe no fue un anticomunista, apenas quizás está enterándose de qué significa el anticomunismo, pero ya ha sido un antifariano. Y en ese proceso, digamos, hay que también decir que muchos de los antifarianos no son anticomunistas, porque en el fondo tienen un respeto reverente por el comunismo. Lo repito, hay muchos antifarianos que no son anticomunistas porque tienen respeto reverente al comunismo. Tienen esa misma sensación idealista frente al comunismo. El comunismo es algo irrealizable, impráctico, pero bonito y bueno, ¿sí? Y en el fondo yo comparto la crítica al comercio global, yo comparto la crítica a las empresas internacionales, yo comparto la crítica a los mercados financieros. Eso es lo que dice el fascista antifariano. Porque en el fondo, como digamos está demostrado en Europa, muchos de los fascistas eran estructurados teóricamente dentro del marxismo. Y muchos de los antifarianos son señores de edad que en sus universidades, en la época en que estuvieron en la universidad, el texto de lectura, que hoy también lo es, pero en ese momento vibraba más, era el marxismo. Y los profesores de ese momento que les tocaron a ellos eran mucho más respetados y su autoridad mucho más estimada, y ese marxismo, digamos, alimentó su fascismo, como en otras partes. Sorpréndase. Sí, señores, el marxismo, como en el caso de los nazis, alimentó el fascismo. Entonces, por eso es que nunca han querido dar o nunca dieron el debate sobre los ideales de las FARC. Nunca les han permitido a las FARC tener ideales porque nunca han sabido cómo responder a los ideales de las FARC. Y entonces prefieren decir que las FARC no tienen ideales a que lo que hace las FARC es expresión de los ideales. A que lo que hace las FARC es ser comunista, es ejercer el comunismo. Es un poco a lo que le pasa también a Antonio Caballero cuando denuncia a Cuba, denuncia a Venezuela, lo que vive el castrismo, lo que vive el chavismo, pero nunca dice que eso es comunismo. El comunismo está por encima de esas prácticas terribles. No, señores, el comunismo se expresa en la práctica a través de temas terribles. Entonces, ese ejercicio lo hace Caballero y lo hacen los antifarianos fascistas de tratar de no decir que son que las FARC son lo que son porque son comunistas. Primero hay que decir que son comunistas, primero hay que hablar de qué es el comunismo. El comunismo es un absolutismo económico y en el proceso de la toma del poder, por supuesto, como todo proceso que relativiza el valor del individuo frente al grupo, justifica el fin frente al medio. Eso lo decía Hayek y lo vamos a trabajar más. Bueno. Hay muchos otros pedazos interesantes de lo que termina diciendo Antonio Caballero en este proceso de relativizar, digamos, contemporáneamente. El problema fundamental es el de la libertad, y el problema de la libertad siempre tiene que ver con la expansión del Estado en la vida de los individuos, en la vida cotidiana de los individuos. Entonces, por supuesto, Caballero no lo puede ver porque él no entiende el problema de las vanguardias, él no entiende el problema de las oligarquías, y entonces cuando denuncia a lo de con la imagen de Laureano Gómez, lo del basilisco, ¿el basilisco qué es que está diciendo Laureano Gómez? ¿No? Lo que él está diciendo es, mire, hay una cabeza de personas que se quieren tomar el poder y desde el poder quieren controlar a los demás. Pues
tampoco era que fuera una cosa del otro mundo. Eso es lo que han hecho los reyes, eso ha sido cuando se quiere quitar o poner a un rey es una corona u otra, y eso son las vanguardias revolucionarias contra las vanguardias reaccionarias, y todas se convierten en son viejas o nuevas oligarquías, ¿sí? Viejas y nuevas oligarquías tratando de hacer lo que hace el basilisco, y es gobernar al resto de la sociedad. Entonces, este esfuerzo también, al mismo tiempo por minimizar el comunismo, no es extraño que termine Caballero minimizando el rol de los controladores del Estado. No es raro que trate de decir, no, pero, hombre, el comunismo nunca tiene una cabeza que esté tratando de gobernar a todo el mundo, ¿no? O eso no es lo que quería decir Basilisco, con el basilisco Laureano Gómez. Él decía que el basilisco estaba ahí, no veía el basilisco fascista, que también existe, y que por supuesto no intenta, sino que gobierna. Es la oligarquía reaccionaria contra la oligarquía revolucionaria en un proceso de contrapoder. Pero todos alimentando una y otra vez en la sociedad la subasta por un mayor nivel de intervención en el Estado, porque cuando nosotros tengamos el poder, o porque si nos quitan el poder, entonces el tema de fondo. Aquí, para finalizar, voy a meterme en 3 elementos adicionales. Yo creo que Antonio Caballero no pudo defender que el comunismo es un fantasma, pero lo que intenta un poco es, lo que nos refleja Antonio Caballero, es que el comunismo ni se ha entendido aquí en Colombia, por los que lo defienden y por los que lo atacan, ni se ha entendido, digamos, el proceso de las élites políticas, ni las viejas ni las nuevas, y no se ha entendido tampoco el tema de cómo esas élites viejas y nuevas, en su proceso de puja por llegar a ser los que mandan, digamos, van ampliando el control, o van queriendo y van ampliando el poder, el control de la sociedad. Todo esto, que es bastante equivocado, y por lo que en este momento sí tenemos que preocuparnos en el comunismo en el largo plazo, lo que sí al final, y estoy de acuerdo, y algunos me conocen y saben que en esto estaría de acuerdo, es que yo no creo que la negociación de La Habana sea el camino hacia ese comunismo, o sea, hacia el peligro de que aquí venga una élite y nos controle la vida cotidiana de mayor manera. No porque no crea que algún día pase, el llamado de Jefferson es, eso siempre puede pasar, sino porque estoy de acuerdo con la lectura de Antonio Caballero, y es que en La Habana se está negociando el desarme de una organización bastante modesta, ¿sí? Lo que estamos viviendo, y si no han comprendido ni el auge del comunismo, ni que la guerrilla sí tiene ideales y lo que hace es por los ideales, si los que están a favor del proceso de paz y se sienten de izquierda no han entendido que lo que pasa en Cuba y en Venezuela es producto del comunismo, ni sus enemigos, ni los enemigos de las FARC han entendido que lo que hacen, lo hacen porque es el comunismo, pues, la articulación es más difícil. Lo que sí tenemos es un problema muy grave con esas 10.000 personas combatientes en su dinámica de rompan filas, ¿sí? En la dinámica de salir del comunismo militar que tienen, en el que viven, y empezar a entrar al mundo de la libertad. Y ahí hay un problema muy grave. Mucho más grave que la posibilidad de escalar de 10.000 a 20.000, o la posibilidad, digamos, de crear un camino adicional. Lo que sí van a hacer es que van a alimentar las ansias de control social por parte del Estado. Van a buscar que el Estado haga más cosas, y aunque ellos directamente puedan no ser los voceros, es muy probable que nuevas figuras intenten ser conciliadores con esos nuevos voceros, con esos representantes de una reconciliación, y nos amplíen el proceso de la subasta de búsquedas por provisión estatal. Pero lo que tenemos es básicamente una guerrilla derrotada, no tan humillada por las brisas que les dieron en Varadero, ¿sí? Modesta, incapaz de entender el comunismo, vamos a hablar del liberalismo, ni el mercado, ni nada, digamos, pero sí van a tener muchos problemas básicos y propios
de las oligarquías en consolidación. Y yo voy a dejar un texto aquí muy interesante que hizo Juan Ramón Rayo. Voy a copiar obviamente un link al de Caballero, pero también un link al de Juan Ramón Rayo. Porque la experiencia de Podemos en España, en su crecimiento, nos puede decir algo que va a pasar en la consolidación también de estas zonas de concentración. Y es el tema que llamaba Miguel Anzo Bastos, cómo las revoluciones se tragan a sus hijos y cómo las oligarquías van depurándose en su interior. Y lo que va a pasar al interior de las FARC cuando hagan rompan filas, cuando intenten hacer rompan filas, es que van a tener unas estructuras muy débiles y un proceso social todavía muy delicado. Eso va a ser para ellos un enorme desgaste y solamente las dádivas que le pueda dar el Estado ayudará a tener cierto tipo de control y de estructura de mando en las antiguas oligarquías militares en las que vivían. Pero nuestro problema de fondo es que a nosotros nos gobierna es el fascismo. Es un fascismo oligarca, es un fascismo que mezcla las empresas a través de los gremios con los estados, con el Estado, que trabaja uno y otro para construir y mantenerse en el poder. Y por eso es explicable la defensa Santos por parte de Antonio Caballero, porque ambos son partes de la misma oligarquía bogotana, ¿sí? Y el mecanismo, este mecanismo distinto al control más oligárquico, más rígido del comunismo, este mecanismo de las oligarquías fascistas permite que haya cierta flexibilidad, ¿sí? Pero en el fondo, lo que está haciendo Caballero no es más que legitimar al fascismo, no está haciendo más que legitimar a Santos, por lo que daña y arregla en todo este proceso de tratar de controlar el Estado, al territorio y a los individuos que habitamos en él. Algunos creen que la prevención al comunismo viene del debate entre dictadura o democracia. La mano fuerte eliminará el comunismo. La democracia permitirá la tolerancia y evitará el comunismo. La derrota militar evitará el comunismo. La negociación evitará el comunismo. Pero ninguna de estas cosas, ninguna de estos elementos ha sido fundamental para prevenir la expansión del Estado en la intervención de la vida de los individuos. La dictadura en Brasil y en Argentina, e incluso en Venezuela, no permitieron prevenir el desarrollo a largo plazo de estructuras socialistas. Al contrario, parte de lo que hicieron efectivamente fue activar aún más la corrupción de una oligarquía reaccionaria y permitir una ampliación mucho más fuerte de la oligarquía revolucionaria que en democracia quiso sustituir. Y la democracia tampoco, porque lo que hemos entendido hasta el momento es que en la democracia es el escenario donde, por la legitimidad de la ley de la regla de la mayoría, vamos terminando grupo a grupo, tema a tema, ampliando la intervención del Estado en el individuo. Y cada uno de los otros grupos se queja por la intervención de los demás. Luego, la democracia tampoco es garantía contra el comunismo. No lo es la derrota militar. La derrota militar se hizo en Venezuela, se hizo en Argentina, se hizo en Uruguay y se hizo en Brasil. No lo será la negociación. La negociación no evita el comunismo en el sentido que tanto el Estado ganador como la guerrilla perdedora mostrarán, digamos, un nuevo pacto estatal y ampliarán en virtud del pacto la intervención de la sociedad. La experiencia la tuvimos en Colombia cuando, a partir de la paz, en la violencia de los 50, se legitimó la sustitución de importaciones, el control de cambios, la planificación económica, la destrucción de la bolsa de valores, la creación de los bancos de fomento, en fin. La democracia, ni la dictadura, la derrota militar, ni la negociación.
Lo que sí nos ha permitido ver con nitidez cuál es el elemento diferenciador que nos permite alejarnos o acercarnos es el libre comercio o el absolutismo económico. Y tenemos países que derrotaron a la guerrilla, como Venezuela, y entró al socialismo, o países que derrotaron a la guerrilla, como Perú, y entró al comercio internacional, al comercio global. Tenemos países que tuvieron dictaduras como Brasil y Argentina, que entraron al socialismo del siglo XXI, y tenemos países como Chile, que lideraron durante mucho tiempo en América Latina la inserción al mercado global. El punto, pues, es la apertura al libre comercio. La verdadera forma de vacunarnos contra el comunismo está en esa agenda. Lo otro es absolutismo económico. El absolutismo económico, en su versión más aberrante y más burda y bruta, es el comunismo, lo que denuncia Caballero en Cuba y en Venezuela. Lo menos burdo y bruto es esa cosa estilizada y mucho más manipuladora que es el fascismo. Y para muchos de los amigos anticomunistas, y sobre todo para los comunistas que quieran entender qué pasó en estos tiempos, vamos a dejar para más tarde, para próxima emisión, no la siguiente, pero próxima y en cuaderno, el tema del rol de los empresarios proteccionistas brasileños en el auge del socialismo en América Latina. Porque gran parte en este tema de la ruptura del libre comercio, de la ruptura del proceso de apertura comercial en todo el continente, se rompió en el proceso de discusión del área de libre comercio de las Américas. Ahí tuvimos uno de los puntos de inflexión que sí nos llevó al socialismo, que sí nos consolidó el comunismo en países con tradiciones estadocéntricas y que sí permitió la aparición de hombres fuertes que pusieron a temblar tradiciones de división de poderes e institucionalidad política de mucho tiempo. No es más, les agradezco mucho a los que llegaron hasta aquí. Bienvenido el debate y bienvenidos los argumentos. Hasta ahora, Muchilanga. Gran salud.